Bueno, ya por fin estamos aquí, gracias a Dios, otra vez. Después de casi un año sin volver a grabar. Pero bueno, han pasado demasiadas cosas, gracias a Dios. Muchas bendiciones de parte del Señor y momentos difíciles, ¿por qué no? Porque eso nunca falta. Pero, pero gracias a Dios, todo lo que ha pasado ha sido permitido por Él y bueno, ya estamos aquí de vuelta por fin. Y el último video de Proverbios fue Proverbios 3. Proverbios 3 en el cual hablamos de no olvidar el consejo de parte de Dios, la palabra del Señor, no olvidarse de Él para que cuando lleguemos a viejo lo tengamos siempre en mente, ¿no? Pero antes de empezar con Proverbios 4, me gustaría empezar con otro versículo que es Salmo 119, 105. Y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso me trae a la mente y me recuerda dos personajes de la Biblia. Pero antes de hablar de ellos, o sea, también este versículo me da que la guía, la esperanza, la promesa y la lámpara es su palabra, ¿no? Para nosotros. Entonces estos dos personajes eran Daniel y José. Aún en medio de su proceso, Daniel por su parte y José por el otro, fueron procesos muy fuertes, difíciles, donde habían momentos que eran de mucha oscuridad, en el cual humanamente no se veía nada, ¿no? Pero ellos se aferraron en medio de ese proceso a esa promesa que Dios les dijo, a esa palabra que el Señor les había dado, ¿no? Entonces es un ejemplo para nosotros de lámpara y lumbrera, ¿no? Como ellos se aferraron a esa lámpara. ¿Cuál fue la palabra del Señor? Entonces, si Jesús es ese faro en medio de ese proceso, en medio de esa oscuridad, ¿qué es lo que nos hace desviarnos muchas veces, no? Entonces, Jesús siempre es fiel y nunca nos va a abandonar, aunque en medio de ese desierto no veamos nada, veamos todo vacío, solo. Jesús siempre va a estar ahí. Entonces ahora sí, es como introducción. Ahora empecemos con Proverbios 4, ¿no? Proverbios 4 nos habla de los beneficios de la sabiduría. Y me gustaría empezar con los versículos 5 y 6, porque también nos da un breve resumen del anterior capítulo. Y es, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. El versículo 5, la última parte, dice, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, o sea, de mi consejo. Y eso es tal cual lo que habla el capítulo anterior, ¿no? No alejarse, no olvidarse. Sobre todo no olvidarse de lo que nos habla el Señor, de lo que nos dice, de los consejos que nos da. Porque estamos por hacer oídos sordos, por hacer la vista gorda y no escucharlo. Y es muy fácil hacer eso. Lo complicado es escucharlo y hacerle caso. También nos dice en el 6, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Yo lo veo también como una promesa, ¿no? Que si nos aferramos a esa sabiduría, a esa obediencia hacia Dios, a esos consejos, y si lo amamos con toda nuestra mente, nuestro corazón y nuestro ser, Él nos guardará y nos conservará, ¿no? Para Él. Entonces nosotros sabemos los beneficios de esa sabiduría. Nosotros sabemos de esos beneficios que nos habla Salomón. Pero, ¿realmente qué son esos beneficios? Cuando hablamos de sabiduría nos referimos a la palabra de Dios. Cuando hablamos de sabiduría, como dice Salomón en capítulo 1, el temor a Jehová. ¿Y qué es el temor a Jehová? La obediencia hacia Dios, ¿no? Cuando guardamos, cuando amamos, cuando atesoramos y engrandecemos, sabemos que el Señor nos va a guardar, como dice aquí en el 6, ¿no? Y nos va a conservar.
y va a engrandecernos, así como a su vez será adorno de gracia para nuestra cabeza. Esto lo sabemos muy, muy, muy bien. Ahora, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Santiago 4:17. Luego también me lleva a otra cita, que es 3 de Juan 1:11, que es: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, aquí voy a otro punto que también va relacionado con esto, con la obediencia hacia el Señor, ¿no? Y es la palabra imitar, que dice en 3 de Juan. Entonces, la palabra imitar me llama demasiado la atención, porque es lo que muchas veces hacemos. Y es como tratar de adaptarnos e imitar lo del mundo, ¿no? Cuando si en algún momento escogemos el camino ese del bien, como en Proverbios 2, hablábamos con Jonathan de ese camino, ¿no? Correcto, ese camino del bien. Pues cuando escogemos ese camino, como que limitar al mundo o limitar lo malo no va acorde con esa decisión, ¿no? No encaja con este camino. Un ejemplo de escoger la sabiduría y el camino del bien es Daniel y José, obviamente. Entonces, estos hombres son un gran ejemplo de no imitar al mundo. O sea, Daniel se mantuvo a pesar de que estaba en Babilonia, una ciudad horrible, y desde muy joven. O sea, me encanta el ejemplo de estos dos hombres porque fue desde muy, muy jovencitos, adolescentes. Daniel, desde que llegó a Babilonia, dijo no. Bueno, él y sus amigos decidieron no caer y no ceder a Babilonia, ¿no? Decidieron no. Dios está por encima de todo esto. Dios es más grande que Babilonia. Dios es más grande que el rey. Y yo decido obedecerle y hacerle caso al Señor. Y desde muy jóvenes Dios los guardó y conservó para ellos, para él, ¿no? Entonces se mantuvieron firmes ante cualquier prueba y dificultad. Daniel en el foso de los leones, Daniel cuando salió el decreto, José cuando lo vendieron, José cuando estaba preso, cuando estaba con la esposa de Faraón, decidió huir y hacer caso al Señor y no caer ante la prueba. Entonces, sí se puede, o sea, desde muy jovencitos, cuando de verdad tenemos ese corazón dispuesto y humilde delante del Señor, lo podemos hacer. Luego otro versículo en el capítulo 4, versículo 23, que es: sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, este versículo lo conocemos de pe a pa, o sea, de memoria. Que lo tenemos tatuado ahí en la mente. Pero antes de hablar de este versículo, quiero hablar también del 27, del último. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Ahora sí vamos a hablar de estos dos versículos. Y es que muchas veces nos dejamos llevar por la presión de fuera, ¿no? Por la moda, por cualquier estupidez o tontería. Nos dejamos llevar y nos dejamos meter esa presión de fuera, ¿no? Ahora yo pregunto, ¿tú crees que Daniel, siendo un adolescente, un joven, no tuvo presión por parte de Babilonia para apartarse de Dios? ¿O no tuvo oportunidades? Incluso José, los dos las tuvieron. Claro que sí, o sea, son personas como nosotros. Pero ellos decidieron guardar su corazón y confiar en la palabra del Señor, ¿no? Y eso lo llevó a ese lugar y esa gracia que Dios les dio para con los hombres. Entonces, José mismo, él estuvo rodeado de un camino lleno, pero lleno de oscuridad. O sea, imagínate por un momento, es horrible, es que ya solamente imaginarlo es horrible. Que tus propios hermanos te vendan y le digan a tu padre que está muerto. Te vendan y mantuvieran esa mentira durante años. O sea, ni le remordió la conciencia.
Entonces es como que, complicado. Entonces no me imagino ni por un segundo cómo se sentía José en medio de ese pozo, ¿no? Y el ver cómo lo vendían y luego el vivir todo lo que vivió. Pero ese hombre, a pesar de ese joven, porque no fue ese joven, a pesar de todo eso, se aferró firmemente a Dios y se agarró a él y no se soltó nunca. Entonces, pero aún siendo así un adolescente, un joven, pasándole todo eso, como ella tomó la decisión de aferrarse a la palabra. ¿A qué? A esa lámpara. Se aferró a esa lámpara, que es la palabra del Señor. Sí, tuvo distracciones porque las tuvo. Pero cuando te aferras a esa palabra, a ese consejo, a esa sabiduría de parte del Señor, a esa obediencia hacia Él, nada. Va a venir lo que sea, pero nada va a desviarte. O también aplica lo que dijo Pablo. El que esté firme, mire que no caiga. Tampoco es que estamos absueltos de cualquier tentación, de cualquier prueba. Siempre. Esto es una constante batalla, una constante lucha. Pero esta constante batalla y lucha la vamos a ganar siempre con la fuerza que nos da Dios, ¿no? Como también decía Pablo a los Efesios. O sea, ustedes tienen poder y fuerzas, pero no de ustedes, sino de parte de Dios. Es que tienen esas fuerzas y ese poder para resistir al diablo. Entonces, ellos, Daniel y José, sabían que tenían esa fuerza y ese poder era por Dios. Pero se aferraban y obedecían todo lo que le decía a Dios que hiciera, ¿no? Y decían, no, el Señor no quiere que yo vaya por aquí, me voy por aquí. ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga? ¿Qué es lo que el Señor quiere que tú hagas? Porque limitar lo malo es muy, muy fácil. Créeme, es muy fácil. Y es súper sencillo, o sea, lo menos complicado que hay. Ahora, imitar lo bueno, imitar a Jesús, el complicado, porque sentimos como que nos niega, como que nos negaran cosas que nos gustan, placeres. Pero ese es el reto también, ¿no? El negarse a uno mismo y cargar la cruz y seguir adelante y caminar. Es seguirlo. Por eso que el joven rico, cuando se acercó a Jesús, le dijo, Señor, yo he cumplido todos los mandamientos. ¿Qué me falta para ser un discípulo tuyo? Jesús ya conocía su corazón, ¿no? Y le dice, vende todo lo que tienes o da todo lo que tienes a los pobres y sígueme. Ahí Dios le tocó la fibra sensible al muchacho. Claro, Jesús conocía su corazón y sí, él había guardado todos los mandamientos. Claro que sí. Pero aún tenía algo en su corazón. Él no había guardado su corazón ni se había apartado para el Señor como para decir, todo lo que tengo no es mío, es del Señor. Y si el Señor me dice que haga esto, yo hago esto. Ese fue el reto para ese muchacho. No se negó a sí mismo y prefirió los bienes materiales que el bien que nos da Dios, ¿no? Entonces, es muy fácil imitar al mundo cuando nos encontramos sin salida, cuando lo que vemos es un muro enorme delante de nosotros, cuando estamos enfermos, cuando estamos cualquier cosa en nuestra vida, ¿no? Cuando nos vemos solos y sin respuesta. Ahora, como decía en el capítulo 3 y en este capítulo, guardemos su consejo, su palabra. Guardemos nuestro corazón para el Señor y no nos apartemos y ni miremos ni a la izquierda ni a la derecha. O sea, la sabiduría que da el Señor será nuestra lámpara y lumbrera nuestro camino, ¿no? Como dice también en Salmo 119, su palabra será nuestro faro. Porque es muy, muy fácil desviarse, créeme. Muy, muy, muy fácil. De hecho, hay un versículo que también me gusta muchísimo, que es 2 de Timoteo 2:22, si no me equivoco, que es, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz,
con los que de corazón limpio invocan al Señor. Este versículo va a tener mucho que ver con el capítulo 5 de Proverbios, pero lo dejo ahí. Lo dejo aquí para finalizar. Y es que es un versículo que mete muchísima información en la cual poder estudiar y meditar en el Señor. Pero ahora lo dejo con una pregunta. ¿Por qué buscamos imitar siempre lo que no nos acerca a Dios? Porque vamos a ser sinceros con nosotros mismos. Podemos decir de la boca para afuera que buscamos al Señor, que estamos fuertísimos con Dios. Pero siempre hay algo. Tú y yo sabemos que siempre hay algo que nos hace tambalear. Somos jóvenes, soy joven y sé muy bien que hay pruebas y luchas que cada uno de nosotros tenemos, que es complicado sobrellevarla porque creemos que podemos nosotros mismos, pero no podemos. Ahí es donde entra el consejo del Señor, que si no lo escuchamos, no vamos a poder sobrepasar ninguna prueba que tengamos o ninguna piedra que nos haga caer cada rato, ¿no? Entonces, si sabemos lo que es bueno, si sabemos lo que nos conviene, ¿por qué no lo hacemos? Y bueno, este sería el capítulo 4 del Proverbio, ¿no? Lo dejo con esas dos preguntas. Y bueno, si quieren respondérmela, respóndala en los comentarios ahí abajo, los leo. Y lo único que puedo decirles para concluir también es que escuchen y escuche yo también el consejo de Dios, porque la Biblia es espada de doble filo, va para ti, va para mí. Entonces escuchemos, me incluyo, el consejo de Dios, busquemos y anhelemos esa sabiduría.